buenas noches para todos. Buenas noches. Nos encontramos en nuestra primera sesión de los conversatorios diálogos automáticos del segundo semestre. Es una apuesta que hizo el grupo de investigación como parte, digamos, de actividades académicas en este segundo semestre de 2022. Nos encontramos en el auditorio varios investigadores del grupo y también nos acompañan estudiantes de la Instituto de Matemáticas y Física, de la práctica pedagógica, que de una u otra manera ya hacen parte del grupo, nos unieron el grupo de investigación, y darle las gracias al candidato a doctor en artes, doctor Eduardo Sánchez Medina, dramaturgo y director de puesta en escena, graduado del Instituto Cherkasov de Teatro, Música y Cinematografía de San Petersburgo, Rusia. Profesor, muchas gracias por su participación en esta primera sesión. Y el profesor nos va a compartir este conversatorio titulado Metodologías de Intervención Creativa. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes pues, por estar acá, por la invitación. Realmente, pues mi trayectoria es artística. ¿Sí? Soy docente de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Artes, del Departamento de Artes Escénicas también. Y allí pues me desempeño en el tema de la dramaturgia, que es la escritura para teatro, en la dirección escénica, que es mi carrera más, digamos, en la que he hecho mayor énfasis, y también en la docencia para pues, la actuación fundamentalmente. Y en el último tiempo he venido trabajando sobre el tema de la intervención creativa, a partir de pues yo hice una especialización en dramaturgia, allí hubo un tema sobre dramaturgia alternativa, que finalmente eso devino en un trabajo con otras instituciones pares internacionales, abordando el tema de la intervención urbana, digámoslo así. No es teatro callejero, es otra cosa, ¿no? Que implica todo un proceso de investigación. Y finalmente, a partir del 2005, se creó un laboratorio de investigación que se denomina, pues, un proyecto, para trabajar un proyecto concreto que se denomina Ópera Urbana, un proyecto único en Iberoamérica, y ya llevamos pues una trayectoria. A partir de todas esas experiencias, pues sale esta exposición, pero que también he pensado mucho en ustedes, porque ustedes son un público muy particular, ¿cierto? Tienen un contexto que no necesariamente es el del arte, sino que es de una ciencia que incluso se dice riñe mucho con el arte, y por eso yo he hecho como una adaptación. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer finalmente es un diálogo. La exposición que voy a hacer, me da la impresión, es compleja. Es compleja porque de alguna manera he pensado en estructura, que sé que ustedes pues, manejan otro tipo de estructuras. Trato de ubicarme, por ejemplo, en la física cuántica, que me interesa mucho, desde el planteamiento de lo creativo. Y la idea es que nos ubiquemos como creativos. Todos nosotros tenemos esa condición, somos creativos. Y nuestro pensamiento en esencia es creativo. No tiene que ser utilizado esa condición de creativo para el arte necesariamente. Entonces voy a comenzar a partir pues como de estos parámetros. Bien, en primera instancia podríamos decir que lo que nosotros hacemos cuando creamos es realizar un despliegue del imaginario. Todos, bajo cualquier circunstancia, establecemos un imaginario sobre todas las cosas, sobre todos los fenómenos, ¿sí? Pero ese despliegue, y quiero que si pueden anotarlo, lo tengan en cuenta porque vamos a ir sumando ahí en una bolsita de datos, ¿sí? Yo recomiendo que lo hagamos desde el tema como de la economía. ¿En qué sentido? En que nosotros pensemos en que lo que creamos va a tener unas herramientas, ¿sí? Que son las esenciales. No más de lo esencial y no menos tampoco. Ubiquémonos ahí. Todo lo que elaboremos nosotros, ¿sí? Va a estar en ese trabajo, digamos, de la economía. ¿Ya? Entre menos, ¿cierto? Tengamos, en el buen sentido de la palabra, de lo justo, ¿ya? Más potente va a ser cualquier acción creativa que nosotros desarrollemos. ¿De acuerdo? El otro aspecto es la concreción. Muchas veces tenemos ideas, magníficas ideas, pero no tenemos
las herramientas o los procedimientos, ¿sí?, para concretarlas. Un proceso creativo requiere, si bien de una idea, también de una concreción, ¿ya? De otro lado está el factor de la imprevisibilidad, ¿sí? Digamos que uno de los factores importantes de un proceso creativo en interacción con un espectador o en cualquier contexto tiene que ver con el factor del acontecimiento, y el factor del acontecimiento se da si está este otro factor de la imprevisibilidad, porque si no estamos en el terreno de lo conocido, ¿ya? Y ahorita vamos a hablar de los tópicos y cómo nosotros los abordamos y qué hacemos con ellos, ¿cierto? Cómo salimos de los tópicos más bien. Cuando se hace un trabajo de intervención creativa, nos estamos refiriendo no solo al contexto del arte, no nos estamos refiriendo exclusivamente a un escenario teatral o de danza o de las artes escénicas. Nos estamos refiriendo a un contexto de realidad. Y a partir de este momento, ustedes pueden ubicarse en un contexto de realidad, asumiendo, ¿ya?, que son creativos, porque esa es una condición que todos tenemos, ¿sí?, que no necesitamos hacer arte, pero que el contexto de realidad que nosotros habitamos o que nos manifiesta un entorno concreto, en él pues existen ciertas problemáticas y temáticas, o por lo menos algunos temas de interés que queremos abordar o que por lo menos nos inquietan, ¿ya? De otro lado, hay un imaginario, necesariamente, y vamos a ver es cómo ese imaginario se despliega, ¿ya? Y cómo se convierte en una herramienta incluso de autosostenibilidad, ¿sí? Porque el trabajo siempre será creativo, será tanto individual como colectivo, ¿ya? Y ahorita miramos ese tema un poco de esa relación de lo individual y lo colectivo. Y de otro lado, vamos a tener siempre, digamos, una condición. Hay un tropo, digamos, que se denomina sinécdoque. O sea, tenemos que tener en cuenta que siempre lo que nosotros abordamos en el mundo es una parte del todo, no es la totalidad, ¿ya? Siempre podemos lograr materializar una parte, y por la parte que puede, digamos, establecer un contacto con otros, ¿sí?, los otros pueden mirar un todo. Y para ello nosotros podemos hablar de un escenario y de una trasescena. O sea, el escenario es donde focalizamos una acción. La trasescena es el contexto de realidad. Pero por eso que se trata ahí en ese escenario, ¿ya?, que puede ser imaginado, pero a la vez es una realidad también, podemos entender el universo. Pero nosotros desde el arte o desde los procesos creativos no podemos abordar todo el universo. Por eso la sinécdoque es fundamental. Entonces, estos aspectos, digamos, son esenciales cuando nos podemos referir a una intervención creativa, ¿ya? Pero nosotros podemos hablar también que existe una forma de pensamiento. Cuando nosotros creamos, establecemos una forma de pensamiento, ¿ya? Y en esa medida, si podemos hablar de una forma de pensamiento, podemos hablar de la asociación. Nosotros generalmente creamos cuando nos referimos a que árbol se asocia con fruto, ¿sí? O cancha con fútbol, o con deporte, ¿ya? O sea, es un nivel de creación, digamos, existente, pero es un tópico mínimo de los procesos creativos, ¿ya? El otro aspecto que por lo general tenemos en los procesos creativos es pensar como a manera de proyecto. Siempre creamos un proyecto, el proyecto tiene una estructura, ¿sí?, y obedecemos a esa estructura. Pero cuando nosotros nos enfrentamos realmente a un proceso creativo, el factor de imprevisibilidad nos enseña a abordar esa realidad de otra manera muy distinta. Por tanto, el proyecto sirve para gestionar. Pero en el proceso creativo, si hablamos de proceso creativo, el proyecto no nos sirve de nada. Y generalmente, digamos, qué pena, yo aquí me adelante un poco. Y pensamos también por objetivo, ¿ya? Muchas veces lo que hacemos cuando nos planteamos un objetivo es llevar todas las acciones para cumplir ese objetivo. Y lo que estamos haciendo es desconociendo el proceso en sí, desconociendo la realidad, desconociendo el factor de imprevisibilidad, ¿ya? Entonces, digamos que muchas veces incluso para el arte la improvisación es una herramienta de búsqueda, ¿ya? Pero si yo en la improvisación coloco un objetivo,
¿sí? Y los artistas no elaboran a través de las claves de la improvisación. Ellos lo que hacen es hacer que el otro artista con el que va a intervenir, ¿sí?, conduzca todas las acciones hacia donde uno quiere, y punto. Y ahí se acaba una improvisación en 5 minutos, no va más, ¿cierto? Mientras que un verdadero proceso creativo no tiene tiempo, o sea, él mismo declara su final hasta un punto determinado, ¿ya? Entonces, digamos que estos son tópicos de los procesos creativos. Yo les voy a plantear ahora un ejercicio, y para eso voy a repartirles unas hojitas, cada uno, es bueno que tenga esa hojita, yo creo que nos sirve para 2 ejercicios, para que pensemos en un proceso de creación que se denomina de disociación, ¿ya? Para elaborar este ejercicio, ustedes no tienen que pensar que van a hacer algo extraordinario, van a demostrar que son unos creativos tenaces, todos unos artistas, no. Simplemente van a operar, ¿ya? Y pensé en el tema de operación, porque yo creo que en las matemáticas eso funciona, ¿sí? Y muchas veces operamos es en relación a lo que ya sabemos. Incluso a veces avistamos las respuestas de las cosas, las conocemos, ¿sí? Pero la verdadera búsqueda de la operación, digamos, nos lleva por caminos impredecibles, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar sobre un ejercicio que se denomina ejercicio de disociación. La disociación plantea que se deben tomar 2 marcos de referencia distintos para la solución o creación de otro muy diferente, ¿ya? La disociación o conjunción de 2 planos de pensamiento incompatibles ocurre durante el sueño, en donde no reina la lógica ni el pensamiento dualista característicos del estado de vigilia consciente, ¿ya? O sea, que nos salimos de ese orden ya tópico de creación y de pensamiento a través de este ejercicio de disociación. Solo vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, yo les propongo lo siguiente. Es muy concreto, ¿sí? Existe un objeto que es objeto, que lo denominamos el objeto mamá, ¿ya? Y existe el objeto que denominamos como objeto papá, ¿sí? Si nosotros lo disociamos, debe salir el objeto hijo. Ojo con esto, que no es ni papá ni es mamá, pero no desconoce ni a mamá ni a papá. Es decir, hay un punto de coherencia, un plano de coherencia que se desarrolla ahí, es una operación, ¿sí? Entonces, un objeto mamá, un objeto papá, disociamos, no es ni mamá, el hijo que sale no es ni mamá ni papá, pero no los desconoce a los dos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tú nos das un objeto, ese objeto lo toma Edison, ¿sí? Un nombre de un objeto sin artículo, no es el carro, sino carro, ¿ya? Y Edison te envía uno a ti, te dice otro objeto, distinto, cualquiera. Y cada uno lo anota en el costado izquierdo de la hoja arriba, ¿de acuerdo? O sea, un costado, y ese es mamá, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos así frente a frente, a ver cómo nos da, ¿listo? Entonces, ¿tú qué objeto le planteas a Edison? Listo. Huerta. Te lo anotan, ¿sí? Bien. Tú le planteas a ella. Bolígrafo. Bien, anótenlo por favor. Bien. Perdón, qué pena. ¿Listo? ¿Lo anotan? Pantalón, cama. ¿De acuerdo? Zapato, mar. ¿Listo? Lago, casa. Muy bien. No, yo te paso un objeto entonces. ¿Micrófono? No, ya, micrófono. Y ahorita te paso otro. ¿Listo? Ahora vamos a hacerlo de nuevo así. Hagámoslo así. Y otro objeto se plantea. ¿Qué se va a hacer? Papá entonces. Y lo colocan al costado derecho. No, solo en el de ella es puerta, creo. Y el de roca, ¿cierto? Era así. Ya no más.
¿Sí? Entonces, ese es mamá, al costado izquierdo. Y ahora colocamos papá. ¿Sí? Tú le vas a decir otro objeto a ella y tú, Diana, a él. Pueda. Avena. Bien. Ese es papá, está al otro lado. Árbol. Collar. Muy bien. Computador. Computador. Cabello. Cabello. Zapatos. Zapato. Casa. Maleta. ¿Tú? Sí. Maleta. Él te envió maleta. Gafas. A él gafas. Entonces coloca maleta al costado derecho. Bien. ¿Tú? País. Luna. ¿Ya? Paisaje. Ventana. Entonces paisaje, ventana. Y lente. Bien. Entonces van a hacer lo siguiente. Cada uno tiene dos objetos, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces lo van a disociar. Es decir, ustedes van a hacer una operación, ¿ya? Que va a generar un nuevo objeto. Por supuesto que no existe. Que no tiene un nombre conocido. O sea, no se trata de que yo una roca y puerta y diga ropuerta. No, porque de alguna manera lo que estoy haciendo es como juntando nombres. ¿Me hago entender? No, yo pienso en roca y pienso en puerta. Y hay una cantidad de elementos sonoros que me determinan imaginario, en fin, que me construyen un nuevo objeto y eso lo nombro. Lo primero que hago es nombrar ese hijo va a tener nombre, que no puedes conocer ni a mamá ni a papá, pero no es ni mamá ni papá. ¿Ya claro? Vamos. Concreción. Concreción y economía. Atención, vamos. ¿Perdón? ¿Alguna duda? Sí, dime. Pero hay que una palabra. O sea, no puedes describirlo, no, nombras. O sea, yo me llamo Eduardo, punto. Conocida. No, es que no puede ser conocida porque cuando tú disocias realmente, no asocias, sino que disocias, te da algo. Sí. Bien, otra cosa. Una vez, atención al segundo paso. De una vez les digo el segundo paso. Atención. Miren, atención. Cuando ustedes tengan claro el nombre, cómo se denomina, pero que para ustedes hay un convencimiento, así se llama, ¿listo? Entonces ustedes empiezan a escribir lo que eso les genere a ustedes. ¿Ya? O sea, ustedes cuando nombran, ¿sí? Se abre un universo y ustedes escriben lo que eso les genere a ustedes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y escriben cuanto quieran. Puede ser una hoja completa, puede ser una línea, puede ser un párrafo, como deseen. Vamos. Claro que no es fácil, pero es muy importante el ejercicio. Si tienen alguna duda, me dicen.
Cada uno tiene la capacidad de elaborar. O sea, el mismo proceso de concentración, el mismo proceso de pensamiento requiere concreción, economía. Salud. Sí. Dígame. Ujú. Esto no puede tener relación con esto de ninguna manera. Ujú. Por cuando yo digo un combinador aquí, Ajá. yo dije paisaje, yo no digo ventana, es un combinador aquí que tiene una relación. Eso no me puede. No, no. O sea, cuando yo coloco paisaje, ¿cierto? En esto de imaginario, hay una cantidad de referencias, hay una sensibilidad sobre ello. Cuando usted coloca ventana, asiste en un momento relacionado hasta que no a través de la ventana del paisaje. Este es un ejercicio para usted muy difícil porque a usted le toca es desprender, ¿sí? De todo el conocimiento previo. Sin embargo, si usted ve las dos palabras como tal, ¿ya? Por la sensibilidad que cada uno tiene y los aparea realmente, se hace la operación de aparear, genera un nuevo objeto que va a existir, que se inaugura y que tiene una denominación, y lo que le genere a usted, eso usted lo despliega mediante palabra. Sí, no existe. No, porque eso es eso. Ah, pero lente existe. Lente existe. Mira que ahí hay una relación, pero digamos que si tú tomas la acción que está aquí y la acción que está aquí, se pierden los nombres. Y por la acción tú disocias. ¿Sí? Y eso tendrá un nombre. Se trata de desplegar eso que le genere el nombre a usted. Desplegarlo mediante palabra. Para ser más claros, uno despliega mediante palabra lo que a uno le genere. Lo escriben, claro. No. O sea, no se trata de descripción. Se trata de lo que a usted le genera el hijo, ¿sí? Eso usted lo despliega mediante palabra. Lo que a usted le genere, no sé qué. Lo que le inspire. Está muy bien ese término, yo creo que es más cercano. Y llévelo hasta las últimas consecuencias. Sí. Ajá.
Bien. De esto te sale esto. Sí, bien. Y de esto, esto. Ahora, lo que pasa es que de alguna manera estás uniendo. Sí, mejor dicho, de este elemento estás sacando un elemento fundamental que es este. Porque aquí esto es movimiento. Pero esta palabra ya existe. ¿Sí? Porque de alguna manera estoy haciendo metáfora. ¿Sí me entiendes? Analogía. Y no, nada. Yo uno las dos cosas y genero un hijo nuevo. ¿Ya? Ahora, que estás en un proceso muy interesante porque estás tomando el movimiento de esto. ¿Sí? Vamos. Ahora, aquí estás haciendo una descripción. No es lo que te genera el producto en sí. Tu nuevo término genera algo, ¿cierto? Y eso lo despego, es una imagen lo que genera realmente. Sí, muy bien. Ponle el nombre, es muy importante. ¿Ya están concretando? ¿Sí? Para que vayamos adelantando un poco más luego. Si quieres, leo lo que llevas. Bien, ponle el nombre. Lo que te generan esos dos cuando tú los apareas. Tranquila, ponle el nombre. Bien, en lo posible van concretando para que leamos algunos de los ejercicios. ¿Quién ha culminado ya? ¿Quiénes han culminado? Ustedes. ¿Quién más de acá? Pedro. Bien. Vamos a esperar 2 minutos más. Sí, vayan concretando. Sí. No. Ya existe. Ese es un... ¿Qué dice? Sí. Ya existe. Bueno, vamos a leer entonces algunos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y sí, o todos, y podemos leer los procesos, ¿sí? Para que miremos qué operación hay ahí. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Pedro. Me tocaron las dos palabras, lago y paisaje. Lago y paisaje. Entonces vamos a leer las dos palabras, vamos a leer el hijo y luego lees lo que se desarrolla. Vamos. Entonces, lago, paisaje, lo que a mí se me vino a la cabeza de inmediato fue delfines. Ya, sigue. En el Amazonas, en los meandros del río, podemos Atención de nuevo, ¿escuchamos? dice, delfines. En el Amazonas,
rodeados de un paisaje espectacular, en el que se reflejan los delfines rosados o grises que juguetean o cazan peces para su alimentación. Bien, vamos a analizar un poco, ¿sí? Lago Paisaje. y paisaje, ¿ya? Delfín, o sea, o delfines, ya es una palabra que existe, o sea, todavía hay un forzamiento, se está en el terreno de la asociación, y lo que se describe, que es muy interesante, o sea, que tiene cuerpo, digamos, tiene comienzo, tiene final, ¿sí? Está en ese terreno del desarrollo de la asociación. O sea, yo diría que todavía no está la disociación, ¿sí? A pesar de que hay un trabajo, a pesar no. Además de que sí hay un trabajo, digamos, poético que se desarrolla, ¿sí? Pero está todavía en el terreno de la asociación del ejercicio, ¿ya? ¿Quién más? Esto no es ni malo ni bueno. Sí, Uno de los flores copa y collar. bien. Es copa y collar. No, hay el término styling. Styling. Escuchen muy bien, Una Y a la mitad. Styling. escuchen bien. Entonces me inspiró un momento, una mujer, cuello, me imagino una mujer, Lee- con su lee lo que collar. escribiste. Bueno, yo escribí momento de elegancia, estilo y belleza. De nuevo, escuchen y miren toda la operación que está detrás de esto. Vamos de nuevo, lees cada cosa, bien nombras y lo escrito. No tenemos que explicar nada, ¿de acuerdo? Todo está ahí. Las dos palabras son copa y collar. Elijo styling, momento de elegancia, estilo y belleza. Miren que hay un nivel de concreción. Miren la sonoridad del título, style, y leamos el desarrollo, que es el despliegue de eso. Momento de elegancia, estilo y belleza. Mire que a nosotros nos suena elegancia y a estilo, ¿sí o no? Y belleza. Y habla de momento. Y un momento es, miremos, o sea, ¿qué pasa aquí? Nosotros empezamos a ver la estrategia autoral, o sea, la operación que él realizó. Y esa operación es única. Pero lo que nos pone a nosotros en atención de todos los elementos que se vienen desarrollando es que un plano de coherencia. Ahí se da un plano de coherencia. Entonces yo creo en lo que él ha escrito. No existe, es real. Es algo creado, sí, pero es coherente. Entonces por un lado veo la operación, ¿sí? Y por el otro lado me queda claro, digamos, ya el tema de como ese despliegue coherente a través de la palabra, ¿de qué? De una imagen. Lo que estamos desarrollando es una imagen, punto. Y hay concreción. Mire, es una frase clara, concreta, no hay que poner más ni poner menos. Y eso nos lo dice que el mismo título. Es la operación mental la que nos da eso. ¿Quién más? Vamos. Luego usted. Y luego usted. Las dos Bueno. palabras eran plato y casa. Bien. Y el hijo es tas. Escuchen muy bien. ¿Es qué? Tas. Plato y casa. Y el hijo Taz. Tas es el sonido de una piedra caer al agua. Es el sonido del viento al golpear la ventana. Tas, tas, tas. Suenan las gotas de lluvia en el tejado de la casa. Es el sonido que recorre toda mi alma. Tas, tas, tas. Suena una y otra vez avisando su llegada. Es el latido del corazón que lo anhela comenzar. Miren, hay una concreción. Si yo le pido a ella, ¿cuál es tu nombre? Estela. Si yo le pido a Estela, ve, escribe sobre este tema concreto, ¿sí? Y de una vez, de comienzo a final con estructura, no lo haría. ¿Sí me hago entender? Porque uno piensa de otra forma. Pero cuando uno opera mediante un proceso creativo a través de unos elementos concretos, hace una operación concreta, mire que lo que surge es una estructura. Vaya uno a construir una estructura. Es imposible, o sea, es difícil, es posible, pero es difícil, se lleva más tiempo, empieza uno a pensar sobre qué es una estructura, qué elementos la contienen y demás. ¿Ya? Miren la concreción del nombre. Yo le veo mucha coherencia, TAS, a la disociación de los dos elementos. Y mire que TAS finalmente viene haciendo el alma, el sonido del corazón, las gotas, mire el espectro de la imagen. Yo a veces para dar cuenta de todos esos elementos que ella nos plantea aquí, yo tendría que escribir una página y media posiblemente. No tendría ese nivel de concreción. Entonces miren la operación mental que se da, ¿sí?
Yo no sé para ustedes esto qué puede significar. Yo recuerdo de niño que no era muy bueno en matemáticas, sí, y que me costaba hacer pues operaciones y comprenderlas me costaba mucho, ¿ya? Y no sé, yo pienso que a veces uno se siente muy ajeno a un lenguaje, a una disciplina, hay muchas cosas que están detrás, pero miren cómo desde lo creativo lo podemos hacer. Por favor, yo me acerco a cada uno para que se escuche por el micrófono, ¿sí? Las dos palabras son cama, gafas, Ajá. ventana, ese es el producto. Entonces dice, permite observar a través de ella el paisaje, la naturaleza, el tiempo inerte y móvil. Comunica el interior con el exterior y transmite calma y sensibilidad. De nuevo lees los dos elementos y el hijo. Los elementos son cama, gafas y el hijo es ventana. Permite observar a través de ella el paisaje, la naturaleza, el tiempo inerte y móvil. Comunica el interior con el exterior, transmitiendo calma y sobriedad. Muy bien. Miren que el hijo lo conocemos. O sea, ahí de todas maneras, más diría yo, estuvo en el terreno de la asociación. ¿Sí? Porque además le tocaron dos términos que son muy... Por allí hay otro caso que los términos son como muy iguales, o sea, o aquí son muy parecidos, o sea, como que, pero es ahí donde hay que hacer la operación. Justamente ahí hay mayor dificultad de salirse de este tópico de la asociación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa a veces? Que uno entonces tiende a describir, y describir, narrar, a veces se convierte un poco en una actividad que hacemos comúnmente, ¿ya? Pero digamos que hay un proceso. No, está bien. Hay una parte que me parece que justamente empieza a hablar de una poética. Léela, yo te digo cuál, que se sale un poco del tópico. Permite observar a través de ella el paisaje, la naturaleza, el tiempo inerte y móvil. Comunicar el interior con el exterior, transmitiendo calma y sobriedad. El tiempo inerte y móvil. Ahí hay una frase que tiene mucho sentido, ¿sí? Y es el centro de todo tu ejercicio. ¿Quién más? No, quien quiera. Tú, dale. Mis palabras de cuerda y paleta. Mi hijo, saltagua. Lo trabajé con cuerda, la cuerda me permite saltar, la paleta es de agua. No expliques nada, por favor. Época de tarde soleada después de la lluvia, poder saltar en el agua, diversión de infantes y recuerdo de adultos. De nuevo, leen los elementos. Cuerda, paleta. Uh-huh. El nombre es saltagua. Época de tardes, evoca tarde soleada después de la lluvia y saltar en el agua, diversión de infantes y recuerdo de adultos. Bien, miremos un poco el título. Cuando dice saltagua, ¿sí? Ya hay, digamos, un proceso de elaboración que se distancia de la asociación, sin embargo queda un poco en ese terreno, por eso el nivel de descripción que viene después, ¿sí? Ahora hay un puente interesante entre la infancia y la adultez, ¿ya? Creo que ahí es donde se instaura la imagen, ¿ya? Pero digamos que lo ideal de la operación está en lograr ese salto cualitativo de la disociación. Bien, tú puedes leer, por favor. Sí. Es de nuevo más alto, por favor. Muñeca y zapato fueron las palabras. Y el hijo es cacto, termina en P. Bueno, es la fantasía que nos lleva a imaginarnos un sinfín de situaciones que en su mayoría no nos convence y nos asusta de que estemos haciendo lo inadecuado, que sea errado o foco de burla. Pero cuando logramos convencernos de ellos, nos sorprende y me hace reflexionar en cómo hemos perdido ese ser niño que es capaz de jugar con el imaginario, sin sentir miedo de equivocarse o a perder algo. De nuevo, las dos palabras. Las dos palabras, muñeca y zapato. Y el hijo, cacto. bien. Aquí de pronto lo que advierto es que la palabra pertenece a tu operación, pero digamos la sonoridad
si me pongo como riguroso y molestón, ¿sí? Yo diría que la sonoridad hasta dónde, ¿sí? Es producto de esos dos, digo, para quien escucha, o sea, para tu interlocutor. De alguna manera uno también crea, pero crea un interlocutor, ¿sí? Ahora, el desarrollo de lo que te estás planteando es absolutamente coherente, ¿no? Tiene otro tipo de, digamos, de redacción, es muy distinto, un poco descriptivo, pero se sale también de ello, casi como si te plantearas una preocupación más bien. Pero cuando uno lee, escucha todo y vuelve al título, ¿cierto? Uno ve que hay un forzamiento, cierto divorcio. Pero nada, es simplemente parte de lo que uno pues observa dentro del ejercicio, dentro del plano de coherencia. Y no estoy diciendo que algún ejercicio sea malo o bueno, no. Estamos haciendo un procedimiento, una operación. Entonces, queda claro. Miren que esa operación nos da a nosotros la comprensión de ¿qué? De una estrategia autoral. Y miren a los niveles que ustedes pueden llegar. O sea, ¿somos creativos o no lo somos? ¿Ya? Seguimos. Entonces, el ejercicio de disociación, ¿qué genera? Lo que vamos a después mirar como acción, que es el objeto de estudio, ¿sí? De los procesos creativos. Genera una unidad de sentido. Lo que ustedes desplegaron y que fue coherente fue una unidad de sentido. ¿Sí? Buenas noches, ¿qué tal? Sigan. Despliegue mediante palabra ¿de qué? De un imaginario. ¿Sí? Mire que la palabra se vuelve la herramienta, se vuelve el cuerpo a través del que ustedes despliegan imaginario. Mire que yo reitero mucho, desplegar imaginario, unidad de sentido, economía, concreción, imprevisibilidad, sinécdoque, ¿ya? Hay una imagen implícita. Si yo leo bien los ejercicios, finalmente lo que yo capto es una imagen. ¿Por qué? Por la disociación, por la operación de disociación. Luego ustedes despliegan ello, pero yo miro en la disociación, eso es una imagen que está contenida en todo lo que ustedes escriben. Una acción transversal que opera en la mente, declarando un orden abierto, no previsible. Miren, lo más importante cuando se logra la disociación es usted la primera persona que se sorprende de lo que ha escrito y cómo lo ha escrito, ¿ya? O sea, hay un acontecimiento, está el factor de imprevisibilidad. Hay economía, dimensión del acontecer versus concreción de la palabra, ¿ya? La mente puede crear otros órdenes de pensamiento que trascienden la ilustración, la asociación, la representación, la noción de proyecto. Bien, hay un asunto que seguramente ustedes conocen, pero que a mí me parece fascinante. Por ejemplo, hay una operación en el silogismo. Aristóteles se planteó el silogismo y habló del rinoceronte, y encuentro yo una conexión entre eso que se planteó en un momento determinado y después, cuando por ejemplo Ionesco, que habla del teatro del absurdo. O sea, ustedes leen una obra de Ionesco y es un absurdo tremendo, pero una coherencia tal que usted ve una inteligencia en la operación creativa. Es fascinante leer a Ionesco, se lo recomiendo. Y él por casualidad también tiene una obra que se llama Rinoceronte. Y cuando usted ve uno de los personajes, imagínense, se llama el lógico. Y el lógico, su discurso es a través del silogismo. Y es una mentira rarísima, pero es tan coherente ese monólogo de ese personaje que uno se lo cree todo y uno queda absolutamente sorprendido. ¿Por qué? Porque hay una operación y es el silogismo. El silogismo que nos plantea un plano general, ¿sí? Un universo. En el silogismo, por poner un ejemplo, nos puede decir: todos los gatos tienen 4 patas. Luego nos plantea un universo particular. Los gatos tienen 4 patas. Aquí me equivoco. Más bien, Fricot tiene 4 patas. Me disculpan. En lo primero, en lo general, todos los gatos tienen 4 patas. Aquí sería lo particular un nombre. Fricot tiene 4 patas. Ergo, entonces, ¿sí? Ergo quiere decir entonces, Fricot es un gato. Queda clara la operación. Es absolutamente coherente. Y eso en un proceso creativo es sustancial. ¿Ya? Entonces, miremos, prácticamente yo creo que se asemeja a una operación de las que ustedes realizan, de un porcentaje, de una deducción. De hecho, la abducción, según Peirce, planteaba con ello
que la abducción, que era una operación matemática, establecía un primer inicio de una hipótesis, porque incluso hay un nivel de intuición. Bien. Entonces, Luis Felipe Noé, un filósofo argentino, nos plantea a nosotros que el artista es un instrumento de la historia, pero que se plantea un orden abierto de las cosas. ¿Ya? Crear es un orden abierto. Y nos dice, por ejemplo, que hay sociedades de orden cerrado, o sea, sociedades que piensan, son unitarias, tienen una cosmovisión total, la sociedad se impone al individuo por encima de su voluntad, las épocas en que todas las cosas están en su sitio, o sea, cuando todo está muy organizadito y nada pasa, ¿sí? Eso es un orden cerrado de las cosas. El artista expresa su sociedad tan solo al expresarse él, es como el espejo de la sociedad. Por eso para nosotros las obras que nos representan a nosotros, a ellas vamos más, porque nos reímos de nosotros mismos, ¿sí? No tenemos que pensar. Nosotros vamos a una obra cómica y si esa obra no es bien elaborada, nosotros nos reímos, porque no nos incomoda, o sea, conocemos eso, nos vemos ahí, ¿sí? Es un orden cerrado de las cosas. Pero Luis Felipe Noé nos dice que hay una sociedad de orden abierto, una sociedad que plantea el arte como búsqueda antes que como expresión, una época que supone el desafuero, es una época de búsqueda de su propio devenir. La sociedad no está ordenada de acuerdo a valores y por ello entonces nos plantea que el artista o el creativo es un eterno infantil y se convierte en una especie de, generalmente, ¿sí?, de intelectual caótico, incoherente. ¿Por qué? Porque se está planteando nuevos presupuestos, nuevas formas de pensar sobre todo. Un intelectual del absurdo, un pensador de lo impreciso, ya que lo preciso lo debe atrapar por medio de la intuición. Y la intuición es una forma de pensamiento. Entonces miren cómo se asocia una fuente de creación que me genera la intuición de que ahí hay un acontecimiento factible y yo trabajo desde ahí, ¿sí? Y esa fuente, digamos, cómo me puede llevar a mí a un proceso creativo como tal. Bien, entonces el artista, para Luis Felipe Noé, es un infantil y aprendiz de brujo. Miren, lo más importante de un creativo es poder ver más allá de lo que ve la sociedad. Y esa es una tarea que nos corresponde a ustedes como matemáticos, como personas responsables de una disciplina, pero una disciplina que tiene que estar en la sociedad, que está en el orden de la investigación, que está en el orden del conocimiento, que está en el conocimiento, por tanto hay interacción. O si no, entonces, ¿para qué es una universidad? Si es un lugar de debate, si es de reflexión, ¿para repetir lo mismo o para mirar más allá? ¿Qué hay que construir ahora? ¿Cuál es el valor, cierto, de esa disciplina? ¿A qué época pertenece? Que puede reflexionarse hoy desde la misma disciplina. Yo diría que ninguna disciplina puede ser un orden cerrado. Cuando yo pienso en el teatro, para el teatro, desde la dramaturgia solamente, y desde ahí, ¿sí?, estoy en un orden cerrado. Soy un autor de casa, sentado solamente en el escritorio y no puedo ver más allá de la realidad. ¿Cierto? Bien, yo voy a adelantarme un poquito porque sobre esto ya hemos hablado y vamos a definir entonces qué es la acción. La acción es el objeto de estudio. Para ustedes, ¿cuál es el objeto de estudio en las matemáticas? ¿Se puede decir algo así? ¿Qué sería el objeto de estudio? La representación simbólica de la realidad. Ya. ¿Y cómo se denominan esas representaciones? Bien, pueda siga, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. ¿Cómo se denominan esas representaciones? Simbólicas. Ya. Perfecto. Muy bien. Yo planteé una definición a partir de varias experiencias. ¿Sí? Y la acción, digamos, en el contexto del drama, por ejemplo, puede ser como esto. Es una unidad de sentido que se despliega mediante dilatación y contracción del tiempo y el espacio. Siempre. Miren, un cuerpo en un escenario es ¿qué? Es un espacio. Siempre. Yo hago un movimiento y creo un nuevo espacio.
Y siempre estoy dilatando el tiempo y el espacio. ¿Qué hicieron ustedes ahorita? A través de palabra crearon un tiempo y una espacialidad que se fue dilatando a través de la palabra. Y yo puedo leer lugar, en lo que ustedes escribieron, lugar, ¿cierto? Un momento en el que transcurre la acción, en fin. Yo vi una obra en Roma, por ejemplo, que me sorprendió mucho porque plantea tres cosas de la acción. Uno, era una obra que se sucedía como en un sótano de un edificio. Y en ese sótano, ¿sí? Cuando uno entra, uno ve al frente en el escenario una casita de campo y unos utensilios de esa casa, que me hace ver en principio que ahí habita una familia. Cuando comienza la obra se llama Un siglo. Imagínense eso, tiene un nombre, se llama Un siglo, o sea, me está hablando de tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto duró esa puesta en escena? 4 horas. ¿Sí? Cuando yo salí de ver la puesta en escena, sentí que había pasado un siglo. Y duró 4 horas. Miren que hay una dilatación del tiempo, o sea, me dan cuenta de un siglo, pero a la vez hay una contracción del tiempo. En 4 horas me dan cuenta de un siglo. Yo salgo convencido que pasó un siglo. O sea, eso es complejo de realizar. Y eso es un parámetro de la acción. Dilatación y contracción del tiempo. Y cuando yo veo la historia que pasa en la casa, ¿sí? Veo que está la familia y el hijo se va a la guerra, vuelve, tiene familia, tiene varios hijos, algunos van a otra guerra, unos no regresan y así sucesivamente. O sea, un siglo de guerras. Y yo veo la guerra, la crudeza de la guerra desde la casita, a pesar de que yo no veo más, pero yo veo lo que está pasando afuera. ¿Me entiende? Hay una dilatación del espacio. La concreción del espacio es que a través de una familia y una casita me cuentan todo lo que pasa en una guerra. Y yo veo aquí cómo llegan los muertos, cómo llegan los heridos, los que no llegan, los que quedan desaparecidos, y la familia sigue, y la familia sigue. Y está contando, ¿qué? La historia de una guerra. ¿Ya claro? O sea, hay dilatación del espacio y hay una contracción del espacio al mismo tiempo. Transcurre por medio del pensamiento creativo construyendo su propio contexto, es decir, el imaginario. Voy a ponerles un ejemplo. El imaginario es lo sustancial. Si yo tengo imaginario, yo creo mi propio contexto. Miren, un avión realmente tiene alas y tiene todo un engranaje, ¿cierto? Pero si no hubiese viento, digámoslo así, no podría tener sustento. Y todos los mecanismos son para que eso aerodinámico se sustente, se origine. ¿Ya? Miren, por ejemplo, esto. ¿Ya? O sea, esto no es una escena que yo hubiese preparado antes. No. Yo tomo un vaso imaginario y mire cómo alrededor del vaso yo creo todo. Imagino, y lo que yo imagino detona en ustedes un imaginario. Por eso ustedes pueden ser partícipes de la situación. ¿Queda claro? O sea, no estaba preparado. Hay un nivel de improvisación, pero debe haber un nivel de coherencia. O sea, en la medida en que yo tenga imaginario, genero el sustento para yo mantenerme en escena. ¿Queda claro? O sea, el proceso creativo requiere de un sustento, en este caso el imaginario.
ese imaginario desborda los presupuestos hasta el momento establecidos y detona nuevos sentidos en el actor, intérprete y por tanto en el lector, espectador. Nosotros lo que construimos, y ojo que esto es muy importante, lo que nosotros hacemos es construir un nuevo sujeto de la sociedad, un nuevo lector. Por eso Humberto Eco, digamos, cuando en El nombre de la rosa, por ejemplo, le decían a Humberto Eco las casas que publican, ¿sí? Le decían, nosotros le compramos ese trabajo literario ya mismo, pero quítele las primeras 100 páginas, porque eso es muy difícil de atravesar, ¿sí? O sea, ellos pensaban comprar para venderle a un público que leía fácil, ¿sí? Mientras que Humberto Eco dijo, no, en esas primeras 100 páginas yo trabajo los códigos con los cuales el otro debe leer mi obra, que puede leer, ¿sí? Entonces, un poco me refiero a que construimos un espectador y un lector por los códigos nuevos que establecemos. Y por tanto, mediante ¿qué? Encadenamiento y desencadenamiento, oposición, superposición y fricción de estos. O sea, hay muchas formas de crear, ¿sí? Hay estructuras de creación. En relación a los factores de imprevisibilidad y azar, ya habíamos hablado de eso, propios del devenir escénico mediante una ¿qué? Lógica determinada. Ustedes hablan de lógica, ¿cierto? O sea, la obra de arte, el proceso creativo, por ejemplo, la escena que se planteó ahí, tenía una lógica a través del vaso, ¿sí? Todo se construía a través del vaso, el entorno se construía a través del vaso, ¿cierto? A partir de ahí nace una lógica de esa acción y uno finaliza en el tratamiento de esa acción y de esa lógica. Bien, ¿cómo estamos? ¿Cansados? ¿Podemos parar un momentico si lo quieren o continuamos? Bien. Vamos a hablar de estructura, ¿sí? Esto es más complejo todavía. Sí, pues es la verdad. Yo no quiero esconder nada de lo que pasa en un proceso creativo, ¿sí? A veces pensamos, yo creo que los procesos creativos son simples, tranquilos, y que crear es un divertimento y ya no más. Pues sí, es un divertimento, nos encanta, pero tiene unos procedimientos, porque creo que debemos ser muy responsables cuando creamos, ¿no? Entonces, hablamos de estructura. Voy a adelantarme un poquito. Bien, les voy a plantear un ejercicio, utilicen la hoja por el otro lado si quieren. Es un ejercicio que yo le he planteado a algunos estudiantes en su momento, ¿ya? Y el ejercicio lo planteo de esta forma. Y esto tiene que ser muy riguroso, porque empezamos a hablar de qué es una fuente de creación. Y en esto no nos podemos equivocar. Porque la fuente de creación es la que nos va a llevar a todo un proceso, a toda una inversión. Yo no puedo, digamos, dejar 6 meses de mi proceso creativo y hacerlo porque sí, forzadamente, sin creer en él siquiera. No, yo debo ser claro. O sea, yo cuando trabajo con un estudiante, un actor, yo de una vez le digo, pare, cuando empiezo un ejercicio, en determinado momento. Si considero que por ahí no es, le digo, pare. Porque si sigo, ¿sí?, le hago perder tiempo, no va a haber concreción, mientras que si yo le digo, para, regrese un tanto y trabajamos sobre ese momento, va a encontrar una fuente que lo va a llevar como sustento de imaginario, ¿cierto?, a desarrollar un muy buen ejercicio. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando les planteo este ejercicio, tiene que ser bajo estas coordenadas y tienen que cumplirlas rigurosamente. Deben tomar una fotografía que manifieste un conflicto entre un sujeto y otro, un sujeto y el entorno, y un sujeto y un objeto. Es así, no es fácil de encontrar esa fotografía. Y cuando hablo de conflicto, no es de guerra, está hablando del conflicto interno de un sujeto frente a su mundo externo, ¿ya? U otro tipo de conflicto. En la fotografía puede haber presencia de uno o más sujetos, pero yo debo reconocer cuál es el sujeto sobre el que recae la acción, ¿ya? Debe destacarse en primer plano uno de los sujetos en quien recae el conflicto. Cuarto, dicho sujeto debe develar su estado, su pensamiento y su conflicto de tal manera que podemos enunciar qué acontece en el presente. Mire todos los parámetros que hay acá. Yo ya sé, entonces, en quién recae la acción, cuál es el personaje principal, cuál es el entorno.
y debo entender qué acontece. Debe ser tan clara la fotografía, ¿sí? Y para ello debe hablarme la fotografía de un presente concreto en el que transcurre el conflicto. O sea, el conflicto no es antes de su momento máximo ni después, es un punto muy claro del presente. 5. Debe lograr percibir del sujeto sus ojos y sus manos. ¿Por qué razón? Porque los personajes realmente se mueven entre lo terrenal y lo espiritual. Si nosotros no vemos ese rango, el personaje realmente va a ser pobre. No vamos a tener de dónde agarrarnos para el proceso creativo. Una vez elegida la imagen, definir siguiendo estricto orden qué acontece en el instante, ¿sí? Y nombrar el acontecer. ¿Qué acontece 5 minutos? ¿Qué aconteció 5 minutos antes aproximadamente? Y nombrar el acontecer. ¿Y qué sucede 5 minutos después? Y nombrar el acontecer. No puede ser una imagen que sea una fotografía de un desfile de modas o de una obra de teatro o de una película. ¿Por qué? Porque ya hay una representación ahí, ya hay un proceso creativo ahí. Tiene que ser una foto documental real. ¿Queda claro? Entonces, yo les voy a proponer a ustedes una foto y ustedes lo que van a hacer es nombrar con concreción qué acontece en el presente. Primero nombran lo que acontece en el presente. O sea, usted dice, ocurre esto en esa foto. ¿Ya? Luego de que determine eso, usted dice qué acontece 5 minutos antes. Y luego de eso, qué acontece 5 minutos después. ¿De acuerdo? La foto es la siguiente. Esta. ¿Sí? O quien no quiera tomar la foto, puede tomar un texto, que es este texto que está aquí, que se denomina recuerdo. ¿Ya? Lo leo. La miró como si fuese una desconocida. Ella insistió en que eran antiguos amigos, pero él, en cambio, persistía en no reconocerla. Cuando la mujer se iba, un destello en el cerebro del hombre le impulsó a llamarla por su nombre. O sea, ¿qué quiero decir? Fuentes son muchas. Una fuente en el contexto de ustedes, ¿cuál puede ser? Que realmente en el contexto social determine un conflicto sobre el conocimiento, sobre el proceso, digamos, de la lógica matemática, o sea, ¿cuál sería la fuente que ustedes abordarían? Y esa misma fuente sería la que yo podría tomar. Esto es un ejemplo, ¿cierto? Para empezar a estructurar. Pero la fuente puede ser una problemática social o una problemática dentro del orden de lo de la disciplina o dentro de la educación, no sé. Para los licenciados, por ejemplo, a mí una de las cosas que me preocupa realmente mucho es la noción del espacio en el que un estudiante, ¿sí?, trabaja, o sea, se plantea un problema como el de la pedagogía. Yo pienso que los espacios no están diseñados para las disciplinas, sino que hay aulas con herramientas, o realmente para vivir una experiencia, no existen. Y el tema tiene que atravesar por el corazón de las personas, si no, se vuelve un problema de adquirir conocimiento y no más. Bueno, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, quien elija la foto o elige el texto, define quién es el personaje principal entonces y qué ocurre en el instante, luego nombra qué ocurre 5 minutos antes y luego qué ocurre 5 minutos después, ¿de acuerdo? Vamos. Concreción, ¿qué ocurre? Concreción. No tiene que ser una descripción de lo que ocurre. En la foto, ¿cuál es el personaje principal según los parámetros que ahorita establecimos? Ella, la mujer, ¿cierto? Queda claro.
Puede ser la misma fuente, pero para todos a lo mejor los acontecimientos son distintos, porque cada autor aborda la fuente de acuerdo también a su experiencia, ¿cierto? Bien, ¿alguien puede leer los acontecimientos? Pedro. La madre recuerda que debe alimentar al bebé cuando comienza a hacerlo, recuerda cómo estaba ya su niñez, tal vez tiempos que no lo viven en su memoria, pero que cree que es posible traerlos al presente, en el acto mismo. Bien, ¿qué acontece para usted en este instante? La alimentación de la... ¿Lo puede alimentar? ¿No lo puede alimentar? Sí, podría simplemente tenerlo en el regazo. Según la circunstancia que usted observa de la madre, cómo está el entorno en el que se encuentra, todo, no hay problema. O sea, hay una acción concreta que es la alimentación, eso es verdad, ¿sí? ¿Qué pasa en este instante? Lo alimenta. ¿Se dan cuenta de la mirada de esa mujer? ¿Sí? Algo ocurre. O sea, la alimentación es una acción superficial. En este caso, hay otra cosa que hace que ella amamante de una manera muy particular. No solo está dando alimento. ¿Sí? Mire que hay un trasfondo del acontecimiento. Eso es lo que hay que extraer realmente, ¿no? Sacar ese acontecimiento que está implícito. ¿Qué ocurrió 5 minutos antes, Pedro? ¿Qué pasó? Dile. Ya, el niño lloró, pero miremos que el niño lloró y ella está ocupada, es cotidiano, ¿sí? Supongamos, podría pasar que, o sea, la situación es cómoda. Yo veo la mirada, una preocupación de esa mujer. ¿Qué tal si esa mujer no tuviese alimento? Y el niño llora en ese momento, ¿sí? Si eso ocurre 5 minutos antes, yo no lo cojo tranquilamente. Yo lo cojo con la esperanza de poderlo amamantar porque me toca, me corresponde, es mi misión y no tengo con qué. Me hago entender, o sea, ¿qué es lo que acontece más allá de lo cotidiano? ¿Qué pudo haber ocurrido 5 minutos después? Logra alimentarlo. Porque atrás de la miseria y ser humano. Bien, entonces cambia el alimento, el lácteo, digamos, lo material, por el afecto. ¿Sí me hago entender? Sí. No habría una acción de mamá, una mamá. Pero a pesar de que hay pobreza y miseria, hay ternura, hay un contraste fuerte. Sí. Termina habiendo un consuelo. Bien, o sea, ahí nosotros vemos que el sujeto de la acción le toca establecer una estrategia, ¿ya?, para lograr salvar la situación. O sea, ahí puede haber acontecimiento.
Entonces, vamos a hablar, voy a ponerles unos ejemplos para que avancemos un poco sobre el tema de la estructura a partir de una fuente, ¿de acuerdo? Entonces, miren lo siguiente. Hay una estructura que les voy a hablar rápidamente, ¿ya? Nos habla de que hay un acontecimiento inicial, que es aquello que acontece mucho antes, ¿sí?, de que se abra el telón ante los espectadores, digámoslo así. Y nosotros lo podemos apreciar como espectadores cuando se abre el telón. Es decir, lo que acontece en el escenario, ¿ya?, tiene antecedente. Y lo podemos ver aquí, ¿sí? Ahí, en esta acción, por ejemplo, el acontecimiento se dio antes, pero nosotros lo vemos, aquí se abre el telón, esto rojo es como abrir el telón, ¿sí? Vemos el desarrollo de ese acontecimiento. Por eso la sinécdoque, que es importante, que les refería ahora. Ahora, del acontecimiento inicial se generan dos aspectos muy importantes: las circunstancias dadas generales y las circunstancias dadas específicas. O sea, es el entorno. Una acción sin entorno no tiene sustento. De la circunstancia general me habla de la guerra, por decir algo, es la atmósfera general. La circunstancia específica es el hambre que el sujeto pasa en la guerra. O sea, es lo particular, ¿ya? Estoy hablando en términos muy generales. Luego hay un acontecimiento conflictual que se sucede, ¿sí?, luego del acontecimiento inicial, cuando él culmina, ¿ya?, y detona todas las fuerzas en pugna, o sea, múltiples conflictos. Por decir, todos los factores de la guerra se pronuncian, ¿ya? Viene otro acontecimiento que es el central, ¿no?, que transforma, que está, como se dice, en todo el centro, ¿sí?, y digamos transforma las circunstancias dadas específicas, las circunstancias dadas generales, y transforma a todos los sujetos. Es decir, si un personaje ingresa a escena y sale como ingresó, no pasó nada. O sea, no hubo acontecimiento. Total, no hay intervención creativa. Cuando nosotros hacemos una intervención creativa en contexto, es para transformar la realidad, afectar la realidad. Algo tiene que ocurrir en el contexto. Con los sujetos, alumnos, formadores de formadores, no sé en qué contexto se situarían ustedes, pero algo tiene que ocurrir y obedece a toda una estructura, o sea, a una fase, a unas fases, a una estrategia. Entonces las circunstancias dadas generales deben cambiar. Viene el acontecimiento final, que no es el final de todo, sino que es donde, digamos, se establece el comienzo de aquello que yo no voy a desarrollar, pero que queda enunciado. Es la nueva obra que yo no voy a desarrollar todavía, pero queda la enunciación de ella. Es más o menos este acontecimiento inicial en el acontecimiento final, ¿sí? Quiere decir, no hay finales, sino enunciación de un nuevo orden. Realmente la historia no tiene final, ¿sí? Y el acontecimiento importante es aquel acontecimiento donde, digamos, se establece no un mensaje ni una moraleja, porque eso es del orden que conocemos ya, ¿cierto? El orden cerrado de las cosas, del pensamiento o del proceso creativo. El orden abierto nos plantea a nosotros una fuerza que se establece entre lo terrenal y lo espiritual, ¿ya? Por eso les decía que era muy importante ver en el sujeto de la fotografía, en la fuente, tanto sus manos, que es lo terrenal, como su mirada, que es lo espiritual, ¿ya? En ese orden hay que, digamos, desarrollar un discurso que vaya más allá de un simple mensaje, ¿sí? Esto es una estructura, o sea, miren cómo una fuente se debe establecer en contexto. Esto es por poner un ejemplo. Yo voy a dar un salto más allá, ¿sí? Y esto fue lo que planteó una alumna, cuando obviamente mediante el proceso se le dijo cómo hay que nombrar las cosas, o sea, con concreción y demás. Pero miren lo que dijo: el acontecimiento central es agobio maternal. Miren ese nombre, es coherente, es su obra, así lo denominó. Acontecimiento inicial, pecho estéril. Acontecimiento final, resignación árida. Final. Circunstancias dadas generales, amamantar. Circunstancias dadas específicas, dar el alimento sin tenerlo. Y el importante es sobreviviendo a la realidad. Miren cómo cada frase tiene todo un universo. Entonces uno tiene que establecer una relación entre la fuente, ¿sí?, y lo que uno elabora. Ese puente es el que genera toda una poética, ¿ya? El valor cualitativo de un acontecimiento creativo. Ahora, si yo uno todo esto, el inicial con las circunstancias, con el acontecimiento central en estricto orden,
aparece una nueva obra, totalmente coherente, y es mi obra, la del autor creativo. Miren, ella escribió esto: la pequeña lloraba incesantemente entre los trapos grises aquella tarde. Su llanto invadía el espacio y aturdía a la madre agobiada ante lo que sucedía. El abandono habitaba su morada. Los instantes parecían horas y las horas días. El tiempo se hacía eterno y el destierro de la vida perpetuo. Entre las nubes de su mente, la madre toma a la pequeña y la pone en su cuerpo árido, para que el pecho estéril la alivie. En el calor maternal que quedaba rodaron lágrimas de angustia. La resignación hacía parte del dolor de aquellas en la soledad del desierto. No había otra salida, solo seguir sobreviviendo a la realidad. Mire, esto no es la fuente, no es la fotografía, ya es la obra de esta autora, ¿sí?, que mediante esto ya hace una puesta en escena. O sea, es su propia obra, ¿queda claro? Entonces, mire, ella aplicó la estructura que vimos ahorita y dio este resultado. Cuando uno hace una puesta en escena, incluso muy grande, uno como director tiene que tener la pastilla de la puesta en escena. Uno sabe qué va y dónde va y cada cosa dónde está y en qué momento sucede. Así todo dura una hora, pero uno debe tener una concreción como estas para tener dominio de todo lo que es una puesta en escena. Bien, voy a seguir. Esto tiene que ver con el texto, ¿no? Hay una microdramaturgia que ya es mucho más compleja, ¿sí?, que es dentro de esas circunstancias dadas y la estructura que hemos visto, hay elementos que se denominan como acentos, transiciones y bifurcaciones. Estos son asuntos de la microdramaturgia que uno establece en la interacción con el actor, ¿ya? No voy a entrar en detalle, pero digamos, les muestro que esto se sucede y que esto es una filigrana realmente, o sea, pero uno pasa por este tamizaje pues de la acción, de la intervención creativa. Bien, les recomiendo que vean la película Los Misterios de Picasso. No tenemos tiempo de verla en este momento, dura poco, pero que la vean porque ahí van ustedes a percibir el presente creativo. Y vean un fragmentico, ustedes van a saber dónde cierra un fragmento, porque Picasso pinta varios cuadros en esa película. Ponemos un pedacito. Sí, bueno, miremoslo entonces para que veamos el proceso creativo y vamos hablando de ello. Me preocupa el tiempo ya. ¿Puedo apagar acá? Diego, ¿se puede apagar? Atención. Abbiamo appena una figura di partire sarebbe il contenuto della mesi unità. Quando una conclusione, e che si dipende da sopra, non devi dire. In realtà ti lo guarda e siete sorpresati sorpresi. Esta película es patrimonio francés y muestra el proceso creativo de Picasso, ¿no? Voy a llamar la atención en algunos puntos para que pongan más atención, ¿de acuerdo? Miren cómo él nos crea un universo. Y vamos a ver un lugar de transición de la acción en la microdramaturgia. Entendamos que esto es presente creativo. Ahí vemos un universo, miren ahí, esto. ¿Se dan cuenta? Es un nuevo universo. Es el factor de la imprevisibilidad en el proceso creativo. Hay una lógica del trazo ahí, distinta a la anterior, en el tratamiento de la acción. Es un artista que tiene experiencia, que tiene técnica,
Atención. Ahí. Ahí inicia algo que todavía no vemos, pero él ya tiene en mente y se va desarrollando. Ahí, miren. Es una parte por el todo. Ya está el todo. ¿Sí? El proceso creativo es eso, es la imprevisibilidad que él también tiene. Por eso es vivo. Ahí hay otro tratamiento. ¿Se dan cuenta? Salud. La circunstancia es que él está haciendo una película, ¿sí? Y que quedan pocos metros de cinta para terminarla. Hacen pausa. Esto hace parte del proceso creativo. Él está aquí en una bifurcación, lo podemos denominar así. Es cuando el artista piensa, me voy por este lado o por el otro. Y mientras alisto las herramientas, estoy creando, así no estoy pintando, pues en lo físico. Pero de alguna manera él lleva el proyecto todavía a cabo. Es un momento de bifurcación. Y el espectador ante ese momento también está en vilo, ¿no? Si ven el tratamiento de la acción es distinto, la textura es grueso, la línea. Y aquí empezamos a hablar de superposición de estados. Es decir, una obra finalmente es producto de muchas obras. Un temporritmo distinto, una textura distinta de la acción. Tenés 1 minute de base. Il n'y a plus 45 secondes. Et bien sûr le temps. Encore un petit peu, hein? Mais dépêche-toi, j'ai un peu triché. Quoi? J'ai un peu triché pour laisser du temps. Vivant. Ça va, ça va. Il faudrait les manques. Alors, on était un peu. Attention, je coupe. Arrête-toi. Ouais. Il y aura un travail. Ya la película tiene un tratamiento muy particular. Mire que todo es blanco y negro, pero lo que pinta está de color. ¿Ya? Ya es una concepción de dirección. Attention, tout arrête-toi. Symétrique. Symétrique. Bien, voy a prender la luz, atención para que no se moleste la vista. Bien, miren que ahí vemos la microdramaturgia, ¿sí? A lo que me refería ahorita con acentos y demás. Voy a adelantarme un poco en todo esto.
porque quiero hablarles ya de esto último para cerrar. La física cuántica, de alguna manera, se plantea algo que seguramente ustedes muy bien conocen, que es el tema de la superposición de estados. ¿Ya? A mí me inquietó mucho que un dramaturgo una vez mencionó ese tema y no lo desarrolló, simplemente dijo, estoy en esa búsqueda, y yo me puse a indagar y descubrí algo que me pareció realmente muy interesante, y es lo siguiente. La física cuántica se plantea el principio de superposición, y digamos que se hizo un experimento en un momento determinado, que es el experimento sobre el gato de Schrödinger, se llama, creo que es así. Es una caja en la que meten un dispositivo que tiene un veneno, que a un tiempo determinado se puede activar y derramar el veneno. Y dentro de la caja meten ese dispositivo y meten un gato, ¿ya? Se supone, y se cierra la caja. Se supone que a un determinado momento el dispositivo se haya activado ya, ¿sí? Y que entonces existe la probabilidad de que el gato consuma el veneno y muera. ¿Cómo que no? Entonces, hay un momento en el que se superponen los dos estados. ¿Queda claro? En el imaginario. Ese tema de la probabilidad es muy importante porque detona un proceso creativo. Es el planteamiento de una hipótesis. ¿Ya? Entonces, digamos que a partir de ahí se plantean varias combinaciones de estados. Una superposición que se denomina de objetos, otra superposición de luz de colores y una superposición de movimientos. ¿Ya? La superposición, digamos, que tiene que ver con el sistema visto como superposición de objetos, nos dice en resumidas cuentas lo siguiente, que un sistema, ¿ya? En este caso, hablemos por ejemplo de oficina, una oficina que tiene un computador, un escritorio, sillas, posiblemente un tablero, bueno, en fin, una serie de elementos que nos dice, este es el sistema oficina. Yo puedo coger el sistema oficina y revolverla, coger la oficina y revolverla, ¿sí? Y cuando miro, hay un caos, pero sin embargo, esos objetos no pierden la identidad. Juntos, a pesar de que tienen un orden distinto, me hablan a mí, me siguen hablando del sistema oficina. Entonces nos plantea que es el conjunto de objetos que configuran un determinado sistema y nos ofrece una primera noción del principio de superposición. Objetos que conforman el sistema y que no pierden su identidad, sin embargo el conjunto común todo genera una percepción global independiente de la percepción de cada uno de los objetos componentes. Bueno, en resumidas, es para mí, por ejemplo, en el momento en que yo hago la ópera urbana, que no existía hasta el 2005, la gente necesitaba saber qué era ópera urbana. Pero fue la realidad y fueron todos los procedimientos creativos y los componentes de ese trabajo los que me dijeron, esto se denomina ópera urbana y no de otra forma. Y el título tenía que corresponder a todo ese sistema. Y ahora ese es un corpus concreto y se puede hablar hoy en día de ópera urbana desde ese punto de vista. ¿Ya? O sea, es un sistema. O sea, ¿qué quiero decir? Que el proyecto de intervención creativa que realizamos debe tener también debe ser un sistema en sí, debe ser caracterizado. La superposición de luz de colores nos dice que hay una luz fuente, mírenla ahí, ¿sí? Que atraviesa un prisma y que por el prisma nos permite a nosotros ver los componentes de esa luz, ¿cierto? Que son varios colores, pero que a su vez se pueden reunir, ¿sí? Y generar un nuevo contexto que es la luz blanca. ¿Qué pasa? No voy a leer nada, voy a explicar un poquito qué pasa en términos de lo escénico. Que la luz es la fuente de creación, la fuente que nosotros hemos elegido. Que mediante análisis, sistemas de análisis, que es el prisma, podemos ver todos los componentes. Pero cuando nosotros hacemos la puesta en escena, ya es una imagen, es la luz blanca, digámoslo así. El espectador no ve todos los componentes, no ve al dramaturgo, ni al director, solo ve al actor con la acción y ve una imagen concreta, compuesta por la luz, el sonido, el cuerpo del actor, la interpretación, la acción, todo eso. Sí, ve una imagen el espectador. El espectador no tiene que ver en la totalidad de elementos. Entonces, ese es por superposición de estados, me permite hablar de imagen, ¿ya? Y la superposición de movimientos nos dice que existe un movimiento parabólico, ¿sí? Que realmente está constituido por dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Si el movimiento horizontal termina, el objeto tiende a caer.
¿sí? Si el objeto vertical termina, la horizontalidad continúa, ¿ya? Esos dos movimientos a través de dos pantallas proyectarse, ese movimiento, digamos, se puede ver la individualidad de los dos movimientos, o sea, lo vertical y lo horizontal. Sin embargo, el espectador no lo observa. ¿Qué nos está hablando a nosotros para el trabajo creativo? Del temporritmo de la acción, ¿sí? O sea, el movimiento es el temporritmo de la acción. Y no estoy hablando de solo rápido o lento, sino de ese tiempo creativo que tiene Picasso en el presente escénico. Esos tres elementos, que son el sistema visto como superposición de objetos, la luz de colores y la superposición de movimiento, que me hablan a mí de la teatralidad, digamos, en un caso, de la imagen, y en el otro caso del temporritmo de la acción, son los tres elementos constitutivos de la síntesis de una intervención creativa. Entonces hemos visto hoy tres órdenes. Uno, el que tiene que ver con la imagen desde la fuente, toda la estructuración que encontramos nosotros a partir de la acción, del acontecimiento, el acontecimiento inicial, las circunstancias dadas, generales, específicas y demás, toda la microestructura, pero también estamos hablando de la imagen como tal, final, ¿cierto? O sea, del acontecimiento como tal, que es la concreción. O sea, de aquí en adelante hay mucho más material. Yo dejo aquí, yo les había prometido que esto era denso, un poco, sí, pero quería mostrarles no el divertimento de las cosas que a veces vemos, sino procesos que realmente son rigurosos y que trabajamos de manera muy afectiva con nuestros actores, y nuestras actrices y nuestros cantantes. ¿Por qué razón? Porque nuestro trabajo es colectivo. Nunca un monólogo es de un individuo, detrás hay una trasescena y todo un movimiento. ¿Ya? Y hay otra parte sustancial, es el espectador. Hay un maestro que habla de filosofía del teatro, que lo recomiendo que lo lean, Jorge Duati. Él fue mi asesor en la tesis de la maestría, y él habla de convivio. El convivio es ese compartir el pan que se da entre el artista y el espectador, y que finalmente la acción es transversal y se da en una misma zona de experiencia, ¿ya? No es el espectador que está en la butaca solamente y el artista sobre el escenario, sino que realmente hay una interacción, ¿ya? Sobre eso hay toda una filosofía, un trabajo muy interesante de investigación que él realiza, que está permanentemente pues actualizándose. Entonces, el creativo es sustancial. ¿Ustedes a quién incluirían, pues, hoy en día, frente a las operaciones que debemos hacer, ¿sí?, para llevar a cabo una transformación de carácter incluso social o cultural tan necesaria en este momento? ¿Ya? Bueno, dejamos ahí. Me llama la atención, por ejemplo, por decir, me llama la atención muchos aspectos de la exposición que usted hace, pero en particular, por decir algunos de la negociación, pues, la dificultad que me dio poder, en algo tan simple, poder, por ejemplo, sacar un término. Entonces, si lo sacaba con las palabras peculiares, pues no es la idea. Si lo sacaba, bueno, ¿qué término? Pero a la vez que sea sonoro. Es decir, se demora uno con una actividad que a simple vista parece simple, pero ahí es donde sale el asunto de que en lo simple está lo complejo. O sea, ¿cuál es la dificultad que nosotros tenemos para crear? Una dificultad total, porque ese no ha sido nuestro, o sea, donde nos hemos movido durante los aprendizajes y la enseñanza. Entonces, miren cómo se hace evidente ante una actividad tan simple, un proceso tan complejo de creación. Eso le llama mucho la atención en el sentido de que, bueno, como en el asunto de la dramaturgia y el asunto de las artes, cómo hacer evidente esta creatividad, o sea, cómo hacer, digamos, crear mecanismos para fomentar la creatividad de estos estudiantes en el ámbito de la matemática. Claro. Nosotros tenemos una cosa muy compleja de demostrar. Nos da pánico hablar de demostración, porque la demostración trasciende lo operativo. La demostración necesita de creatividad para poder llegar a algo matemático, que es lo que nos da pánico, que
Es decir, yo demuestro en clase que ya me sé la demostración, pero no porque me la pongan y ya yo la es, o porque me la ponga un estudiante y yo no la haya hecho y yo la haga en 3 minutos. No, yo tengo que preparar. Ese es el asunto de la demostración. Y cuando uno va en un examen a evaluar una demostración, uno se siente mal si no se la ha propuesto a los estudiantes, porque no la van a hacer. Y los estudiantes no son creativos para hacer una demostración. ¿Sí? ¿Hasta qué punto la creatividad tiene que ver, o sea, con el proceso de demostrar, de crear habilidades para demostrar? Claro. Sí. Me pareció muy interesante el juego porque pues, en mi caso no estamos acostumbrados a este tipo de pensamiento. Y como René, yo dificultad para hacer las actividades, entonces se llama porque pensaba que en el asunto de definir, de asociar, etc. Y vos planteaste una cosa muy bacana cuando decías que, bueno, así se siente también cuando uno hace parte de lo creativo, lo está poniendo a pensar en matemáticas. Entonces también cuando el muchacho está en matemáticas, así se siente el estudiante cuando de pronto todos estos términos son nuevos y le dicen realice el proceso, simplifique una cantidad de acciones que el muchacho es desconocido. Entonces, la lógica y el asunto de la forma, claro, usted lo decía, asociado a la experiencia, claro, para mí esto fue complejo. Porque el asunto de entender la lógica de esta dinámica es distinto a lo que nosotros nos hemos preparado durante muchos años. A trabajar. Cuando planteabas lo del caso de las matemáticas, pues nosotros dedicamos no a formas concretas, sino a formas abstractas. Entonces también está involucrada la creatividad, también está involucrada la forma de nombrar las cosas. Lo que pasa es que para el caso de las matemáticas muchas veces ya están definidas. Claro. Entonces se vuelve un asunto de que tiene similitudes. Yo encontré ciertas similitudes con lo que nosotros hacemos, pero en una lógica distinta. ¿Sí? Una lógica distinta, donde las cosas se emergen y son válidas. Sin embargo, en el caso de la matemática no todas funcionan de esa forma, porque muchas de ellas, como ya están definidas, tienen una estructura ya planteada. Ya como dice René, ya fue propuesta por el mismo matemáticos. Claro. Decía los estudiantes una demostración, además, ¿cómo resuelve estas integrales? Uno le dice, como un examen juicio no saca esto. O sea, esto ya es lo que lo ha venido trabajando, lo ha venido pues estudiando. Pero a un estudiante no se le va a ocurrir, por ejemplo, a integrar una secante. ¿Sí? O sea, ahí eso tiene similitudes, ¿cierto? Pero uno sí se queda preocupado sobre el asunto de la validez. Porque usted decía, bueno, hay ciertos momentos en los cuales hay que decirle pare, porque no va funcionando con esta lógica. Entonces, esto tiene cierta validez. ¿Sí? Y me queda la pregunta, y como vos decís, queda la película siguiente, ¿cómo será el proceso de evaluación bajo este tipo de lógica? Ajá. Porque si es un movimiento creativo Sí. y el muchacho lo está pensando de esa manera, yo como decirle a René que ese término no está bien asociado. Porque puede ser para el nuevo, pero para mí es conocido. Perdón, puede ser para el nuevo, pero para mí ya es conocido. Yo ahorita te preguntaba por un término. Ese término dentro del lenguaje existe, pero no su significado dentro de este contexto. Entonces, ¿cómo darle validez a si este término que yo estoy creando como hijo, de padre o madre, es válido? Porque dentro de este contexto es nuevo, con un significado distinto para mí. Entonces, cuando yo te lo pregunté, no, pues que el término ya es conocido, pero conocido para quién, entonces defínalo dentro de este contexto. Entonces, ¿hasta qué punto, y me queda la duda con respecto a la evaluación y a la validez sobre este sistema? ¿No? Sí, ahí, por ejemplo, el tema de la improvisación en el teatro es un tema absolutamente subjetivo, pero por eso nosotros llegamos a hablar de concreción, porque sabemos dónde se da una acción. Así yo no convenga en esa lógica, no esté, por ejemplo, la lógica del absurdo. Es una lógica real, concreta, tangible, coherente absolutamente, y tiene unas condiciones, se basa en el silogismo. Por eso yo les planteaba el silogismo. Es una operación muy matemática, diría yo, cuando yo la veo, ¿sí? Que viene desde otro terreno y justamente me está hablando de lógica. ¿Ves? Por eso yo decía, hay estructuras muy diversas. Yo leo a Beckett
y leo a Shakespeare y son dos estructuras de dos épocas distintas, concretas, y las puedo mirar y puedo evaluarlas de alguna manera. Se vuelven estilos, casi, ¿cierto? Entonces, por eso también el tema de la concreción. Pero obviamente lo que tú dices es muy importante. También hay que dejar planos de libertad. ¿Sí? No todo se concreta en la medida en que yo lo puedo leer y entender inmediatamente. Yo a veces salgo de una obra y es la imagen la que me queda. No es ni la trama, ni el recuerdo de los personajes. Hay una imagen que es la sustancial y me mueve una semana completa. ¿Ya? Entonces, y esa es una concreción. ¿Ya? Y evaluamos. Y no es fácil para nosotros evaluar unos procesos con los estudiantes realmente. Pero nosotros podemos advertir, ¿se cumplió este ejercicio o no? En Rusia, por ejemplo, se habla de la noción de étude. El étude es el ejercicio, de hacer un ejercicio. Los rusos plantean unos ejercicios con un ABC tan claro y tan concreto y tan de pocas cosas, que hacen que se explore tanto y que se descubra tanto y que tú hagas tu propia obra. Eso parece mágico, pero ellos en la pedagogía son unos reyes, ¿sí? Y uno dice, esto lo que va a generar, si se opera bien, es un nivel de concreción tan alto y es tu obra, y yo puedo leer lo subjetivo que está ahí. Pero me parece una inquietud muy importante que realmente nos confronta cada día. Pedro. Disociación. Pues, hombre, quienes estamos aquí tenemos alguna modificación, pues, por ejemplo, nosotros estudiamos solamente álgebra, por decirlo de alguna manera, geometría por otro lado, ecuaciones diferenciales por otro lado. Pero mire que esa disociación de cosas ha llegado, por ejemplo, a la topología algebraica, ecuaciones diferenciales, geometría diferencial. O sea que mire que el ejercicio no es el llamado de atención, es esa cosa que le diría, ¿qué pasa? O sea, la labor de nosotros como docentes, como profesores de matemáticas, como pedagogos didácticos, por la matemática, tenemos que llevar una lógica que por eso padre que le estamos dando desde la hora de clase, ellos también sean capaces de generar nuevas ideas, nuevos conceptos, y así pues la ciencia crece. Pues, el ejercicio yo lo veo claramente válido, y ¿qué vamos a hacer nosotros en la hora de clase para que de alguna manera eso suceda en la mente de nuestros estudiantes? Puede que no en un momento, pero sí en un futuro, a medida que van avanzando y van haciendo diferentes integraciones de aspectos que parecen en un momento demasiado diferentes. ¿Cómo los integran? ¿Cómo sacan nuevos elementos a partir de eso? Pedro, hay una cosa que me parece importante en lo que usted dice. Cuando yo hago una puesta en escena y asumo el rol de director, yo no soy cantante, yo no soy compositor musical, yo no soy escenógrafo, pero yo entiendo para qué todos esos lenguajes y cómo construyo una imagen desde el rol de director, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con eso? O por ejemplo, cuando hice una ópera sobre las víctimas del conflicto armado, eran los personajes, la parte esencial estaba ahí, que tratábamos el tema de la memoria, pues yo tuve que trabajar con sociólogos y antropólogos, ¿sí? Y trabajar con víctimas del conflicto armado, era en las fuentes, yo no podía alejarme de esa realidad. ¿Qué quiero decir con esto? De que el asunto es transdisciplinar, ¿sí? Y que yo en el arte no puedo resolverlo todo desde el arte. Nosotros tenemos que contar con ingenieros que hacen un sistema para que algo pase en el escenario, con un luminotécnico que sabe de otras disciplinas para poder resolver una luz con un reflector, ¿sí? Entonces yo creo que ahí, en esa pregunta que usted está planteando, nosotros también nos hacemos esas preguntas en nuestra facultad, digámoslo así, y que creo que el tema de la transdisciplinariedad, cuando si abordamos problemas conjuntos, podemos desarrollar alternativas, ¿cierto? Que finalmente los estudiantes van a ser muy beneficiados, porque ellos van a trabajar, digamos, de una forma integral, ¿cierto? Nosotros ponemos de pronto lo que
lo que sabemos, hay una experiencia, hay una experticia y hay un conocimiento, pero eso también incluso se puede revalorar un poquito, ¿ya? Entonces creo que ahí hay lo que usted plantea es como para eso, para hacer un trabajo transdisciplinar necesariamente, que sería ideal. Sí. Bueno, muchísimas gracias, feliz noche y mucho gusto. Yo quiero agradecerle pues a Diana porque me inquietó. Me habló de ustedes, del trabajo pues de matemáticas, por eso en otra ocasión puede ser, pero por esa razón tampoco yo traje como la idea de presentarles lo que es un proceso creativo, que puedo mostrarles todo eso y ustedes se pueden deleitar mirando qué pasó, ¿cierto? Sino que me llevaron a pensar justamente como en este terreno, ¿sí? Un poco en el que no me había situado, ¿ya? Entonces quiero agradecer por la invitación porque también recibo mucho de ustedes, realmente. Al WhatsApp del grupo les envié pues como las notas que yo tomé pues con la herramienta que les dije la semana pasada, que sería bueno que también en un proceso creativo, colectivo, de todo mejoráramos las notas porque la escucha que tuvimos de la sala. Muchas gracias. Muchas gracias pues a Diana, que Diana hizo posible que usted viniera. Puente. Usted también. Con todo gusto. Esperamos que de pronto nos pueda acompañar en una próxima oportunidad. Ojalá que sí, me encantaría. Y aprovecho también para hacer una presentación oficial de los estudiantes de la licenciatura que están en la práctica. Está, ¿me recuerdas tu nombre? Jaime, está Carolina, está, ¿me recuerdas tu nombre? Isabel, Sara, Vanessa, Marina y Ángela. ¿Sí? Ellos no han hecho práctica, nos falta uno. Y bueno, la idea es que ellos nos van a seguir acompañando también aquí en los diálogos de Sumar a partir de hoy. Están practicando ahí en el colegio, en la Alfredo Coparango. Y bueno, darles la bienvenida entonces a ellos que hagan parte de este grupo. ¿Listo? Ahí te esperamos en las próximas. Claro, en los próximos encuentros y gracias pues, por la asistencia de todo el público aquí reunido. El próximo evento es cuando es el último martes de septiembre. 28 de septiembre.